Hola, continuamos con el siguiente objetivo, con el objetivo de números naturales. Esta es la primera actividad de este nuevo objetivo. Acuérdense que tienen que subir todas sus actividades en Classroom para que les pueda yo evaluar. De cada actividad les evalúo. Tienen que tener cubiertas todas las actividades para cubrir cada uno de los objetivos. Ya terminamos el anterior. Tienen que terminar de subir sus actividades para que pueda yo evaluarlos. ¿Vale? Vamos a continuar con este objetivo y vamos a empezar con esa actividad que le he nombrado así, el largo camino de contar. Dice que una de las primeras cosas que hacen los niños es aprender a contar. Incluso desde muy pequeños y sin enseñanzas previas tienen ciertas nociones de lo que son cantidades. Por ejemplo, ustedes pueden tomar a un niño pequeño que aún no sepa contar, o sea, que ni siquiera vaya a la escuela y le hayan enseñado eso. Le pueden dar, por ejemplo, 4 dulces, luego pedirles que se los devuelvan y regresarles solo 3. Si hacen este experimento verán que más de uno se va a dar cuenta que le faltan dulces. No todos, pero muchos sí. Pero si cambian el experimento y en vez de darles 3 dulces solamente les dan 2, les piden que se los regresen y otra vez ahora les devuelven 1, se van a dar cuenta de que ahí sí ya no hay error. O sea, los niños se dan cuenta de que les faltan dulces, ¿no? O sea, puede ser que si les dan 10 dulces al niño, le piden que se los regrese y les regresan 9, no se va a dar cuenta el niño pequeño porque su noción de cantidad todavía no es muy amplia, muy buena. Pero si hacen el mismo experimento con una menor cantidad de dulces, o sea, por ejemplo, denle 2, luego les piden que se los regresen y le dan 1, ahí sí, sin falla, se dan cuenta que les faltan dulces. Es decir, aún sin saber contar, su mente tiene una idea intuitiva de lo que es una cantidad. Y así fue históricamente como aparecieron los números. El hombre primero aprendió a contar pequeñas cantidades, luego empezó un paso de abstracción, se comenzó a utilizar símbolos para representar esas cantidades. No es nuestra intención revisar la evolución de los sistemas de numeración, pero vamos cómo son los dos procesos de abstracción usando ya la notación moderna. El primer proceso de abstracción fue identificar cantidades iguales. Por ejemplo, los siguientes conjuntos que tengo aquí listados tienen la misma cantidad. Tengo aquí el conjunto. Olvídense de lo que tienen, sino precisamente lo que yo quiero que vean son las cantidades. Aquí tengo a este elemento Ana, María, Emily, Sofía y Rafael. Y aquí tengo rojo, verde, azul, amarillo y negro. Olvídense de lo que tienen, pero si ven las cantidades sin que hagan una asociación entre números, inmediatamente se dan cuenta que tienen la misma cantidad porque puedo asociar uno de acá con uno de acá. Por ejemplo, este lo asocio con este con este con este con este y este con este, y por eso sé que tienen las mismas cantidades, aun si no supiera yo contar. Así, las diferentes civilizaciones se fueron dando cuenta que podían emparejar ciertos conjuntos y comenzó entonces el siguiente paso de abstracción. Entonces, el primer paso de abstracción fue darse cuenta de que se podían identificar cantidades iguales de diferentes conjuntos. El siguiente paso de abstracción entonces fue a estas que son en las mismas cantidades, representarlas usando símbolos. En algunas civilizaciones, como la maya, asociaron a la primera cantidad el símbolo de un punto, que es el que tengo aquí. El punto representaba la primera cantidad. Con 2 puntos representaron la cantidad 2, luego la siguiente cantidad con 3, la siguiente con 4, y por ejemplo los mayas, la cantidad 5 ya la representaban con una raya. Luego, por ejemplo, la siguiente cantidad era raya con 1 punto, raya con 2 puntos, raya con 3 puntos, raya con 4 puntos, y a la siguiente era con 2 rayas, y así fueron usando símbolos para representar sus diferentes cantidades, como las diferentes civilizaciones. Como les decía, no es mi intención explicar cómo fue la evolución del sistema de numeración, pero sí entender los pasos de abstracción, como les acabo de decir. El primer paso de abstracción que nos lleva a lo que son las cantidades es identificar cantidades de las mismas cosas, y ya que sabemos identificar cantidades de las mismas cosas, el siguiente paso de abstracción fue a esas mismas cantidades de cosas asociarles un símbolo, ¿vale? Esa expresión completa
o sea, todo ese paso de abstracción es lo que se llama números. Entonces tenemos la siguiente definición. A las expresiones que usamos para representar las diferentes cantidades les llamamos números naturales. ¿Vale? Estos números naturales se representan usualmente así. Esta n mayúscula con una línea más, así. Esta n la usamos para representar el conjunto de todos los números naturales y comienza así, como sabemos, como 1, 2, 3, 4. Y luego ponemos puntos suspensivos que representan que esta lista continúa infinitamente. Ahora bien, desde muy pequeños nos enseñan a contar diferentes colecciones de objetos. Y a pesar de que no parece un proceso difícil, el contar no es tan sencillo. La mayoría de las personas que ingresan al nivel bachillerato llevarán más de 12 años contando y como van a ver en la siguiente actividad, después de tanto tiempo, aún es difícil contar. ¿Y por qué es difícil contar? Porque muchas veces nos centramos en esta parte del pensamiento directo. Como les decía en las primeras actividades, hay diferentes formas de pensamiento. El pensamiento directo, y hay otro tipo de pensamiento que se conoce como pensamiento lateral, que es una forma de enfrentar los problemas desde una perspectiva diferente. Muchas veces nosotros nos vamos directamente con lo que tenemos enfrente. Para entender mejor lo que estoy diciendo, imagínense que ustedes estuvieron ahorrando dinero por mucho tiempo, lo metieron en un bote grande, estuvieron ahorrando monedas, estuvieron poniendo monedas de 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, así hasta que llenaron su bote, ¿no? Y yo les digo, pues ahora, después de que ya lo llenaron, cuenten cuánto dinero tienen. El pensamiento directo, que es como el más rápido, les dice pues automáticamente, pues sacan una moneda, por ejemplo una moneda de 10, y luego sacan otra moneda que resulta ser de 2 pesos, y entonces cuentan, ya llevo 12. Luego sacan otra moneda, a lo mejor es de 5, y entonces ya tenían con la de 10 y la de 2, ya les da 17 pesos, y así siguen contando. Ese es el pensamiento directo, el que es inmediato, ¿no? Al final, si ustedes siguen haciendo eso, pues al final van a tener el total, sí, pero como pueden ver, si lo intentan hacer, es un poco más tardado. El pensamiento lateral busca una forma diferente de resolver el problema. Por ejemplo, en vez de contar de esa manera, podrían agarrar y vaciar todas las monedas en una mesa y, por ejemplo, irlas separando, ¿no? Separan primero en montoncitos, las de 10, las de 5, las de 2 y las de 1, y luego ya nada más ver cuánto tienen en total de cada uno y al final suman todo. Fíjense entonces cómo son dos formas diferentes de contar que van a dar el mismo resultado, pero son diferentes formas de contar y obtener el mismo resultado. Muy bien, vamos a ver entonces este ejemplo, esta actividad que le llamo la actividad matemáticas. ¿Por qué? Porque vamos a poner en una tabla de 11 columnas y 11 renglones, vamos a poner la palabra matemáticas. La pueden ver expresada aquí en esta tabla. Empecé con la M, luego en la siguiente columna puse 2 A's, luego T's. Fíjense cómo voy separando entre las letras. Aquí está la T, abajo de la A no pongo nada, luego pongo la T, luego abajo de la A no pongo nada, luego pongo la T. En el siguiente renglón recorro hacia la izquierda la E de mate, abajo no pongo nada de la T, luego una E, luego no E, luego sí, luego no, sí. Luego hago lo mismo con la M, con la A. Y luego a partir de aquí lo hago al revés. En vez de moverme uno a la izquierda, me muevo uno a la derecha. Y así voy poniendo la T, la I, la C, la A y la S. Entonces fíjense que en esta colección de letras que he puesto sobre columnas y renglones, puedo ir formando la palabra matemáticas. Si empiezo desde aquí, desde esta M, y termino aquí en esta S, puedo ir formando la palabra matemáticas. Por ejemplo, puedo seguir esta línea, así, y ver que aquí formo matemáticas, ¿no? O puedo haberlo hecho desde el otro lado, así, matemáticas. O fíjense cómo puedo irme así, puedo formarlo así como matemáticas. O lo pude haber formado así, matemáticas. Entonces, como pueden ver, si empiezo aquí y voy desde arriba hacia abajo, hay muchísimas formas de que puedo formar la palabra matemáticas. El chiste es que usted vea, usted cuente cuántas veces puedo hacer la palabra matemáticas. Esta es la actividad que tiene que resolver. Lo dejo, piense un momentito,
Piense cómo podría ser, piense en una estrategia, en una forma de contar la palabra matemáticas, póngale pausa al video y seguimos. Acá usé colores para que se vea mejor cómo son los caminos. Aquí puse con amarillo un camino para formar la palabra matemáticas, que viene así, matemáticas, y termino aquí. O puse aquí con azul otro camino, matemáticas, para que vea cómo hay muchas formas de formar la palabra matemáticas. Si empiezo de aquí a aquí, siempre yendo hacia abajo, ¿no? Aquí puse 2. Y esa podría ser, por ejemplo, una estrategia para contar. Podría usted intentar ponerles un color diferente para ir contando. Y eso pasa. La mayoría de las personas continuarán dibujando líneas que empiecen en la M y terminen en la S. Pero al cabo de un rato se darán cuenta de que es una tarea muy difícil. Pues hay muchas líneas, se enciman muchos caminos, que es lo que les decía hace un rato con el pensamiento directo y el pensamiento lateral. O sea, si usted sigue tratando de contar como les decía yo, dibujando líneas, después de un rato se va a dar cuenta que son muchos caminos, que son muchas líneas, se van a encimar y se va a perder entre todo eso. Por eso tiene que usted buscar una mejor forma de contar, una estrategia más efectiva. Ahora, muy bien, observen. Vamos a tratar de dar esa estrategia. Observe que antes de llegar a la última letra, que es la S, o sea, para formar el camino matemáticas, antes de llegar hasta acá, primero tengo que pasar por todas las letras anteriores, ¿no? Sí, es una observación evidente, pero ese es el paso más importante para dar con una mejor solución. Fíjense, entonces, todos los caminos que yo voy a formar, todas las palabras que puedo formar de matemáticas, empiezan acá, en la M. Y el siguiente punto a donde tienen que dar es en la letra que sigue, que es en la letra A, para formar la palabra ma. Y entonces, si yo me fijo acá, solamente puedo formarlo así, ma, o de este lado, ma. Y todos los demás caminos que hago con matemáticas forzosamente van a pasar por esos. En este caso le pongo este 1 aquí encima porque solamente hay una forma de llegar a esta A, que es así, ma. Igual de este lado solamente hay un camino, así, ma, ¿no? Entonces, para formar esa parte, esa sílaba de la palabra matemáticas, solamente tengo o acá o acá. Ahora, para llegar a la siguiente letra que debo formar, que es, ahora sería mat, tengo que llegar a la letra T, ¿no? Aquí están las letras T. ¿Qué caminos tengo para llegar a la letra T? Por ejemplo, a esta letra T, empezando acá, pues tengo este camino que es forma mat. Por eso aquí encima de la T le pongo 1, porque solamente tengo este camino mat. A esta T igual solamente tengo este camino mat. Pero a esta T ya tengo dos caminos, porque está yéndome así mat o yéndome así mat. Es decir, como tengo que pasar por la letra A, y para esta T tengo esta A y esta A, tengo este camino y este camino. Entonces se suma este y este, por eso me dio el 2, para formar mat y mat. Y ahora sí, si observa con detalle, para llegar a las siguientes letras, se repite ese procedimiento, es decir, el resultado es la suma de los caminos que hay en las letras que lo anteceden. Por ejemplo, para llegar a la E, aquí tengo la E, la E, la E, la E. Para llegar a esta E, de este lado solamente tengo una opción que es así, mate. Por eso le puse aquí 1. Para esta ya tengo más opciones porque de esta T solamente tenía yo esta opción, mate. Pero para esta T tenía dos opciones, que era así, mate o así, mate. Entonces en total para esta tengo tres opciones, que era esta, mate, esta, mate y esta, mate. Igual para esta E tengo tres opciones, las dos que venían de acá y la que viene de acá. Entonces, si se fija, el resultado es precisamente sumar 2 y 1, que me da 3. Y para esta solamente voy a tener 1. Y para el siguiente renglón se va a repetir el proceso. Para formar matem, aquí solamente voy a tener 1. Aquí, como para la E que la antecede aquí tengo 3 y para la E que la antecede tengo 1, pues el total va a ser 4. Para esta M,
La E que la antecede, que es esta, tengo 3, y la E que la antecede a esta 3, voy a obtener 6. Para esta M son las que le anteceden, que es esta E y esta E. Aquí tengo 3 y 1 me da 4, y para este solamente tengo 1. Entonces, como ve, voy obteniendo a través de la suma de las anteriores las que tengo. Por ejemplo, para la que sigue, que es matema, acá la A, para saber cuántos caminos tengo, pues aquí tenía yo 1 y aquí 4, pues tengo 5. Acá para esta tengo 4 y 6, tengo 10. Para esta tengo 6 y 4, tengo 10. Para esta tengo 4 y 1, tengo 5. Y para esta nada más tengo 1. Entonces, fíjense que si yo sigo haciendo esta tabla, con este procedimiento que digo, al final voy a llegar acá y voy a obtener todos los caminos que tengo para llegar hasta esta letra S, que va a ser precisamente todas las formas que puedo hacer para formar la palabra matemáticas. ¿Vale? Entonces, ya para terminar, esa es precisamente la tarea. Tienen que terminar la tabla anterior y entonces encontrar el total de veces que se puede formar la palabra matemática.